Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 109. Capítulo 109. Conclusión. Reuniendo a los tres, Seimei no perdió el tiempo y levantó su mano para realizar la técnica del clon de sombras, para crear clones de sombras para recuperarlos. En ese momento, un recuerdo repentinamente apareció en su mente, era el proceso de envío de Sakaze al espacio de la cueva. Obviamente, este era el recuerdo del clon de sombra anterior. A través del recuerdo, Seimei ya sabía que la otra parte había completado la tarea con éxito. Esto le hizo sentir un alivio secreto. Anteriormente, le preocupaba que el clon de sombra encontrara algunos problemas en el camino, temiendo perder a Sakaze, la gran batería de chakra. Ahora parecía que estaba pensando demasiado, el clon de sombra completó perfectamente su tarea. En ese caso, continuemos. Con un pensamiento, Seimei una vez más realizó la técnica del clon de sombras. Afortunadamente, el límite de la técnica de clon de sombras de nivel 1 podía mantener 3 clones de sombras, de lo contrario, sería realmente difícil para él enviar de regreso a los 3 ninjas de Tsunagakure frente a él a la vez. Puff. Puff. 2 nubes de humo de chakra se dispersaron y 2 clones de sombra que se parecían exactamente a Seimei aparecieron en el campo. La razón por la que no creó 3 fue que todavía había un clon de sombra protegiendo el espacio de la cueva, por lo que solo pudo crear 2 aquí. Afortunadamente, 2 clones de sombra fueron suficientes. Sin las instrucciones de Seimei, los 2 clones de sombra dieron un paso adelante, llevaron a las 3 personas al suelo, asintieron con la cabeza y luego se fueron sin decir una palabra. Al ver a los 2 irse, Seimei sintió el chakra en su cuerpo, quedaban menos de 2000 puntos, lo que lo hizo sentir muy inseguro. Originalmente, planeó correr al área E12 lo antes posible para ver si podía pescar en aguas turbulentas y capturar algunos ninjas más de Tsunagakure. Ahora, olvídalo. Sin embargo, no podía hacer nada. Le había dicho a Kamijo Hiroshi que iría a la zona 12 en busca de apoyo. Si no llegaba, podría despertar sospechas innecesarias después. Ahora tenía muchos secretos, era mejor no despertar sospechas si podía. Después de pensarlo un rato, Seimei finalmente decidió continuar rumbo al área E12. Sin embargo, podría reducir la velocidad apropiadamente. De esta manera, al llegar, si el clon de sombra ya había terminado, podría disipar la técnica y dejar que su chakra se recuperara, para luego continuar con el plan anterior. Si no había tiempo, entonces solo podía remar. De todos modos, Seimei no bromearía sobre su propia vida. Con la decisión tomada, Seimei no se demoró más y corrió inmediatamente hacia el área E12. Media hora después, Seimei llegó al área E12. En este momento, los 2 clones de sombra que había enviado habían completado sus tareas y su chakra se había recuperado una vez más a más de 5000 puntos. Según el plan original, debería pescar en aguas turbulentas y capturar más ninjas de Tsunagakure para expandir el grupo de la batería de chakras. Sin embargo, su plan terminó antes de comenzar. No es que no hubiera ninjas de Tsunagakure en el campo. Por el contrario, el número de ninjas de Tsunagakure aquí superó ampliamente sus expectativas. Pero precisamente por eso no se atrevió a actuar precipitadamente. Sin otra razón, la intensidad del ataque de Tsunagakure esta vez claramente superó su plan. Ahora, a pesar de que los ninjas de Konoha de las áreas circundantes ya habían llegado para apoyar, los ninjas de Tsunagakure todavía no tenían intención de retirarse, y la batalla en el campo incluso tenía una tendencia a intensificarse.
En tales circunstancias, ¿cómo podría Seimei atreverse a pescar en aguas turbulentas? Tan pronto como apareció, fue inmediatamente atacado. Sin poder hacer nada, no pudo hacer más que sumarse a la batalla. Con su aguda habilidad con la espada y un par de Sharingan de los Tomoe, Seimei mató a 9 ninjas de Tsunagakure en una hora, aliviando enormemente la presión sobre los ninjas de Konoha en el área cercana. Pero precisamente por eso, fue atacado por un Jonin de Tsunagakure, cuya fuerza era incluso mayor que la de Sakaze. Seimei estaba en un estado promedio y no quería pelear de frente con el oponente, por lo que simplemente comenzó a conservar su energía, ya no atacando, solo defendiendo y esquivando. Aunque el Jonin del lado opuesto era poderoso, no pudo hacerle nada por un tiempo y solo pudo seguir investigando. Así, sin más, el tiempo pasó. En un abrir y cerrar de ojos, pasó más de media hora. El cielo se oscureció gradualmente, y era casi la hora del cambio de turno. Seimei sintió que si seguía retrasándose, estos ninjas de Tsunagakure no tendrían que irse. Ya sabes, el cambio de turno significó la llegada de nuevas tropas. Y según las 2 experiencias anteriores de Seimei, cada cambio de turno reemplazaría aproximadamente a la mitad de los escuadrones. Con tantas tropas frescas, Seimei no pensó que los ninjas de Tsunagakure en el campo pudieran soportarlo, por lo que lo más probable es que se retiraran antes de eso. En cuanto a la posibilidad de que el oponente no conociera su hora de cambio de turno, lo descartó directamente. Con una ofensiva como esta, ¿cómo podrían lanzarla fácilmente sin realizar una investigación detallada de su lado? Es más, este cambio de turno no era ningún secreto, con tanta gente cada vez, era demasiado fácil descubrirlo. Efectivamente, no mucho después, silbatos agudos comenzaron a sonar de repente en varios lugares del campo. Y al oír estos silbidos, los ninjas de Tsunagakure en el campo inmediatamente abandonaron a sus oponentes y se reunieron con los Jonin cercanos a la mayor velocidad. Luego, bajo el liderazgo de un grupo de Jonin de Tsunagakure, cargaron directamente hacia afuera. En poco tiempo, atravesaron la línea de defensa temporal organizada por Konoha y salieron corriendo del cerco. Varios líderes del lado de Konoha obviamente no querían dejar que el oponente se fuera tan fácilmente y rápidamente emitieron la orden de perseguirlo. Entonces, los ninjas de Konoha que aún podían moverse comenzaron a perseguir nuevamente a los ninjas de Tsunagakure. En tales circunstancias, algunos ninjas de Tsunagakure inevitablemente se quedaron atrás. Aprovechando esta oportunidad, Seimei volvió a capturar vivos a 2 Chunin de Tsunagakure y dejó que sus clones de sombra se los llevaran. Todo el proceso fue extremadamente cuidadoso, sin revelar ningún defecto. El tiempo pasó volando, y una hora después, la persecución se suspendió temporalmente y todos los ninjas de Konoha regresaron a sus respectivas estaciones. Y el batallón de Konoha que vino a relevarlos, después de llegar una hora antes, no se quedó mucho tiempo y se dirigió apresuradamente más al oeste. Esa fue la primera línea de resistencia contra Tsunagakure. Y después de que se fueron, Seimei recibió una orden de que esta y las siguientes vacaciones fueran canceladas. Durante el siguiente medio mes, todos tuvieron que continuar con las tareas de la semana pasada, fortalecer las patrullas, prevenir estrictamente la infiltración de Tsunagakure y garantizar la seguridad del campamento base. En cuanto a los equipos con escasez de personal, el campamento base haría las incorporaciones apropiadas más adelante. Además, Seimei también se enteró de la última situación en la línea del frente por parte del líder del escuadrón, Tashiro Ukyo. Tal como lo había adivinado, 2 fortalezas en la línea del frente fueron efectivamente atacadas por Tsunagakure. Ahora, otras fortalezas estaban enviando personal para luchar por ellas. Y las tropas frescas que acababan de partir sin quedarse se dirigían a la línea del frente para brindar apoyo. Sin embargo, Seimei estimó que esta gente podría no ser suficiente. Tsunagakure no renunciaría fácilmente a las fortalezas que finalmente había capturado. Así pues, en los próximos días el campamento base debería seguir enviando más personas.
No es de extrañar que la orden dijera que el campamento base haría los complementos apropiados al personal de cada escuadrón. Resultó que había escasez de mano de obra. A partir de esto, se pudo ver que las fuerzas de reserva de Konoha eran en realidad algo insuficientes. Si esto continuaba, la reducción de la línea de defensa sería casi inevitable. No estoy seguro de cuánto tiempo podrá resistir la línea del frente. Esta fortaleza violada es probablemente solo el comienzo. Más adelante, se estima que este tipo de cosas se convertirán en la norma. En otras palabras, la segunda línea en el futuro ya no sería una simple segunda línea, porque también se encontrarían con una gran cantidad de enemigos en cualquier momento. Después de reflexionar durante un largo tiempo, Seimei negó con la cabeza. Pensó para sí mismo. ¿Por qué pensar tanto? Mientras mantenga el rápido crecimiento de mi fuerza, no importa el peligro que encuentre, podré enfrentarlo fácilmente. Con esto en mente, Seimei no perdió más tiempo. Tras saludar al escuadrón de guardia esa noche, regresó a su residencia y comenzó a cultivar por su cuenta. Capítulo 110. 2 niveles más arriba. Al día siguiente. Tarde. Seimei terminó su patrulla de rutina y encontró una oportunidad de ingresar al espacio de la cueva. ¿Estás aquí? Al ver que Seimei se acercaba, el clon de sombra estacionado aquí habló. Sí. Seimei asintió, respondiendo casualmente y luego dejó que el clon de sombra se disipara. Al momento siguiente, una oleada de chakra fluyó hacia su cuerpo a través de la conexión etérea. Junto con él vinieron los recuerdos del clon de sombra de este periodo. Seimei leyó rápidamente los recuerdos y, al no encontrar problemas, volvió a realizar la técnica del clon de sombra, creando un nuevo clon de sombra. Sin su orden, este clon de sombra abandonó el espacio de la cueva y se dirigió directamente a la base del equipo. A partir de ahora, lo reemplazaría y se quedaría allí. Con todo listo, Seimei no perdió el tiempo y se giró para adentrarse en las profundidades de la cueva para completar su primera cosecha. Pero después de dar solo 2 pasos, pareció recordar algo y de repente murmuró: panel. Al momento siguiente, apareció la familiar pantalla azul claro. Nombre: Uchiha Seimei. Edad: 11 años. Físico: 10. Espíritu: 11. Chakra: 4120, 11, 20, 11, 24, 97, Limaje. Sharingan: 2 Tomoe, 652, 5799, 5000, Habilidades. Técnica de extracción de chakra. Nivel 4, 1008, 2000, nivel 4, 1089, 2000, Liberación de fuego. Gran bola de fuego técnica. Nivel 2, 125, 500, Liberación de fuego. Sabio Fénix técnica de fuego. Nivel 4, 381, 2000, nivel 4, 621, 2000, Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Nivel 2, 118, 500, técnica de clon de sombra. Nivel 1, 1, 200, nivel 1, 15, 200, técnica de absorción de chakras. Nivel 2, 250, 500, nivel 2, 435, 500, técnica de curación. Nivel 2, 161, 500, nivel 2, 224, 500, ilusión. Técnica de vinculación. Nivel 3, 625, 1000, nivel 3, 715, 1000, ilusión. Sharingan. Nivel 3, 190, 1000, nivel 3, 280, 1000, técnica de reflexión mental. NVL5, 1832, 5000, NVL5, 2192, 5000, esgrima. NVL5, 1, 5000, NVL5, 190, 5000, control de chakras. Nivel 3, 602, 1000, nivel 3, 685, 1000, técnica de 3 cuerpos. Nivel 3, 0, 0, técnica de parpadeo corporal. Nivel 4, 0, 0, Shuriken Jutsu.
LV500, saltándose las secciones anteriores, Seimei centró su atención en la técnica de absorción de chakras. Según recordaba, después de casi 10 días de práctica, su nivel había alcanzado el nivel 2, 435, 500, a solo 65 puntos del nivel 3. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de chakra que recolectaría a continuación, cada aumento en la tasa de conversión podría producir una cantidad significativa de chakra adicional. Por lo tanto, Seimei decidió invertir algo de chakra primero para mejorar esta técnica al nivel 3. Pensando en esto, Seimei no perdió el tiempo y se giró para regresar a la habitación que su clon de sombra había preparado para él, comenzando a cultivar por su cuenta. Pasó una hora en un abrir y cerrar de ojos. Después de completar la técnica de absorción de chakras una vez más, Seimei repentinamente tuvo una nueva comprensión. Un momento después, Seimei abrió los ojos, con un destello de comprensión en ellos. Echó un vistazo al panel y, como se esperaba, su técnica de absorción de chakra había sido mejorada del nivel 2, 435, 500, al nivel 3, 1/1000. Me pregunto qué tan efectivo es. Murmurando para sí mismo, Seimei se levantó y salió de la habitación, dirigiéndose a las profundidades de la cueva. En ese momento, ya no estaba solo Chiya. Además de él, había otros 6. Safo y sus 3 subordinados Chun-Lin, así como 2 individuos desafortunados que se habían quedado atrás cuando Suna se retiró. Frente a esas miradas llenas de odio, miedo o curiosidad, Seimei caminó directamente al lado de Chiya. Luego, bajo la mirada caníbal del subordinado titiritero de Safo, completó los sellos manuales para la técnica de absorción de chakra y colocó su mano sobre la cabeza de Chiya. Una fuerza de succión emanó de su palma, extrayendo rápidamente el chakra del cuerpo de Chiya. Después de percibirlo cuidadosamente por un momento, Seimei había estimado el efecto de la técnica de absorción de chakra nivel 3. Podía absorber aproximadamente 300 puntos de chakra por segundo, una mejora respecto a los 200 puntos del nivel 2, pero no un salto cualitativo. Sin embargo, la tasa de conversión volvió a aumentar 10 puntos porcentuales, pasando del 60% anterior al 70% actual. Sin mencionar nada más, solo este aumento del 10% hizo que valiera la pena el consumo de sus casi 1500 puntos de chakra. Seimei incluso tuvo la urgencia de mejorar esta técnica a otro nivel para mejorar aún más sus efectos. Sin embargo, cuando vio los 1000 puntos de competencia requeridos, se calmó. Basándonos en el cálculo anterior de que se necesitan 1500 puntos de chakra para aumentar la competencia en 65 puntos, 1000 puntos de competencia requerirían 23.000 puntos de chakra. En realidad no era un número pequeño. Pero al mismo tiempo, tampoco era un objetivo inalcanzable. De hecho, se podría decir que es muy fácil de conseguir. Pensando en esto, Seimei giró su mirada hacia los otros 6 shinobi de Suna, 3 Tomoe girando lentamente en sus pupilas carmesí. Un momento después, retiró la mirada. Según su estimación, el chakra de estas personas combinadas era de unos 28.000 puntos, más los 5.000 de Chiya, era 33.000 puntos. Entonces, con una tasa de conversión del 70%, eso fue 23.100 puntos, lo suficiente para que él actualizara la técnica de absorción de chakra del nivel 3 al nivel 4. Por supuesto, definitivamente habría algunos errores en esto. Sin embargo, con sus reservas de chakra actuales, tenía suficiente para compensar cualquier pequeño error. Lo único que había que tener en cuenta era que hacerlo retrasaría la evolución de su Sharingan y su dominio de las transformaciones de forma y naturaleza del elemento fuego. Después de todo, originalmente había planeado usar este chakra para practicar la técnica de reflexión mental y la liberación de fuego. Técnica del fuego del sabio Fénix. Si lo desviara, inevitablemente ralentizaría su progreso. Sin embargo, como dice el refrán, afilar el hacha no retrasará el corte de leña.
Si pudiera mejorar la técnica de absorción de chakra del nivel 3 al 4, basándose en la experiencia previa, era muy probable que su tasa de conversión de chakra mejorara aún más. En ese caso, el chakra que cosechó en el futuro definitivamente aumentaría, compensando con creces las pérdidas de hoy. Además, si solo desviara 23.000 puntos de chakra, no causaría mucho retraso. Con este pensamiento, Seimei ya no dudó y se dirigió inmediatamente al lado de Safo. Una vez más realizó la técnica de absorción de chakra, absorbiendo todo el chakra que Safo había logrado recuperar en su propio cuerpo. Al instante, el chakra dentro de Seimei aumentó a más de 11.000 puntos, casi alcanzando el límite que sus vías de chakra podían soportar. Soportando la incomodidad en su cuerpo, Seimei arrancó la cinta que cubría los rostros de Chilla y Safo. Antes de que pudieran hablar, les metió unas cuantas pastillas de soldado en la boca y rápidamente volvió a aplicar la cinta. Después de hacer esto, regresó inmediatamente a la habitación que su clon de sombra había preparado y una vez más comenzó a mejorar la competencia de la técnica de absorción de chakra. 2 horas después, su técnica de absorción de chakra alcanzó el nivel 3, 350.000, y el chakra dentro de su cuerpo disminuyó a la línea de advertencia de 4.000 puntos. Después de un breve descanso, Seimei reapareció en las profundidades de la cueva. Esta vez, sin desperdicio alguno, capturó a los 3 Suna Chunin y drenó su chakra. En consecuencia, su chakra se recuperó una vez más, hasta alcanzar un estado casi completo. Después de alimentarlos rutinariamente con algunas píldoras de soldado, Seimei regresó a la habitación y continuó mejorando la competencia de la técnica de absorción de chakras. De esta manera, después de pasar un total de 6 horas y drenar el chakra de los 7 shinobi de Suna, finalmente alcanzó el nivel 4.1.2000 para la técnica de absorción de chakra en las últimas horas de la noche. Ignorando la prueba de sus efectos, Seimei prácticamente se desplomó en el sueño. Repitiendo la misma acción 1000 veces, incluso con fuertes comentarios positivos, Seimei no pudo aguantar más. Pronto, los sonidos de ronquidos llenaron la habitación. Capítulo 111. Capítulo 111. Redistribución. Al día siguiente. Madrugada. Seimei se despertó de su sueño sobresaltado. Después de un momento de confusión, se incorporó bruscamente y corrió a la parte más profunda de la cueva. Al ver que los 7 shinobi de Suna todavía estaban allí, no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. Honestamente, a pesar de que habían perdido la habilidad de realizar sellos manuales, Seimei todavía estaba un poco incómodo por encarcelar a estas personas aquí. Pero no tenía otra opción. La mejor manera de controlar a esta gente era, sin duda, mediante el genjutsu, seguido de diversas técnicas de sellado. Sin embargo, para el primero, sus habilidades de genjutsu no eran suficientes y su Sharingan de dos Tomoe no soportaba tales acciones. Para este último, las técnicas de sellado y maldición requeridas no eran algo que pudiera obtener. Además, ya fuera lo primero o lo segundo, su esencia era interferir con el chakra del objetivo, logrando así el efecto de restringir sus acciones. Pero necesitaba que estas personas refinaran el chakra, y usar estos métodos para restringirlo sin duda sería contraproducente. Por lo tanto, solo podía recurrir a una estricta supervisión para evitar que cometieran algún delito. Afortunadamente, tenía el Sharingan y los trucos ordinarios no podían escapar a su atención. Sin embargo, al pensar en lo bien que había dormido la noche anterior, Seimei no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Por suerte, no había pasado nada. De lo contrario, se habría arrepentido muchísimo. Suspiró. No puedo exigirme tanto en el futuro. Murmurando para sí mismo, Seimei fue hacia uno de los shinobi de Suna y probó directamente los efectos de la técnica de absorción de chakra de nivel 4. Un momento después, retiró la mano, con una expresión de tal como esperaba en su rostro.
De hecho, como había anticipado, después de que la técnica de absorción de chakra alcanzó el nivel 4, la tasa de conversión aumentó una vez más, y todavía era del 10%. En otras palabras, ahora cuando usaba la técnica de absorción de chakra, podía convertir el 80% del chakra extraído en suyo. Sin duda, esta fue otra mejora significativa. Además, después de alcanzar el nivel 4, la velocidad a la que la técnica de absorción de chakra extraía chakra del objetivo también aumentó, directamente de 300 puntos por segundo a 500 puntos por segundo. Esto ya fue bastante impresionante. Si un Chunin promedio fuera atrapado por él, solo le tomaría 5 o 6 segundos drenar su chakra. Por supuesto, esto suponiendo que utilizara esta técnica. Negando con la cabeza, Seimei dejó de darle vueltas. Creó un clon de sombra para seguir protegiendo a estas personas y abandonó rápidamente la cueva. Al regresar silenciosamente a la base, Seimei recibió los recuerdos de este período de su clon de sombra. Luego comenzó a realizar sus tareas de patrulla según lo planeado. Al mismo tiempo, también estaba pensando en cómo asignar este chakra extra que había obtenido. Según los resultados de la extracción de ayer, las 7 personas en el espacio de la cueva podrían proporcionarle aproximadamente 33.000 puntos de chakra por día. Con una tasa de conversión del 80%, eso fue 26.400 puntos. Este chakra definitivamente no podría usarse únicamente en una habilidad. Después de reflexionar durante un largo tiempo, Seimei finalmente decidió asignarlo de la misma manera que había asignado el chakra de Chilla antes. Él dividiría este chakra en una proporción de 2:1, usándolo para practicar la técnica de reflexión mental y la liberación de fuego. Técnica del fuego del sabio Fénix, respectivamente. En otras palabras, 17.600 puntos se asignarían a la técnica de reflexión mental, y 8.800 puntos a la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. El consumo mínimo de chakra para ganar competencia con la técnica de reflexión mental, después de la reducción del 18% de control de chakra, fue de 164 puntos. 17.600 puntos podrían permitirle ganar 107 puntos de competencia adicionales. Entonces, sumando los 30 puntos de competencia en la técnica de reflexión mental que podía obtener de su propio chakra, eran 137 puntos. Estos puntos de competencia podrían aumentar el progreso de evolución de su Sharingan en 45 puntos, más los 3 puntos de evolución que podría obtener al mantener su Sharingan activado, es decir 48 puntos. Actualmente, el progreso de la evolución de su Sharingan fue 805.000. Según este cálculo, solo tomaría unos 3 meses para que su Sharingan evolucionara a 3 Tomoe. Y antes de eso, su técnica de reflexión mental alcanzaría primero el nivel 6, y sus efectos indudablemente se mejorarían enormemente para entonces. En otras palabras, el tiempo que le tomó a su Sharingan evolucionar a 3 Tomoe definitivamente sería menos de 3 meses. Podría incluso ser mucho menos de 3 meses. Al calcular esto, Seimei no pudo evitar sentirse afortunado por sus sabias decisiones en el pasado. Si no fuera por la técnica de absorción de chakras, quién sabe cuánto tiempo le tomaría a su Sharingan evolucionar. Y también estaba la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Obtener un punto de competencia consumía la mitad del chakra de la técnica de reflexión mental, y el chakra asignado a este también era la mitad del de la técnica de reflexión mental. Por lo tanto, también podría ganar 107 puntos de competencia por día. Sumando los 16 puntos de competencia que podía obtener de su propio chakra, eran 123 puntos. A este ritmo, no tomaría más de 2 semanas a más tardar para que su liberación de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix, subiera de nivel y alcanzara la perfección. Para entonces, debería ser capaz de dominar por completo las transformaciones de forma y naturaleza del chakra de liberación del fuego.
Una vez que confirmó esto, pudo comenzar a desarrollar su naturaleza del segundo chakra y, en el camino, aumentar los niveles de la liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego y la liberación de fuego. Técnica del fuego del dragón. Con la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix como precedente, creía que este proceso no sería demasiado lento. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un día. Después de que terminó la misión de patrulla y entregó las tareas al equipo del turno de noche, Seimei comenzó su propio entrenamiento. Realizó repetidamente la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, consumiendo rápidamente el chakra dentro de su cuerpo. Una hora más tarde, cayó la noche. En ese momento, Seimei casi había agotado el chakra dentro de su cuerpo. Entonces, encontró un lugar apartado y usó la técnica de clon de sombra para crear un clon de sombra. Mirando al clon, Seimei dijo directamente: "Quédate aquí de ahora en adelante". Bueno. Al escuchar esto, el clon de sombra respondió suavemente y luego regresó a la base. Seimei, solo, evitó la vista de los demás y llegó a la entrada de la cueva subterránea. Tras mirar a su alrededor y confirmar que no había nadie, apartó con cuidado la maleza y saltó. En comparación con ayer, todavía no hubo cambios. Seimei recibió los recuerdos relevantes de su clon de sombra y, después de confirmar que no había problemas, fue a las profundidades de la cueva y comenzó a extraer chakra del shinobi de Suna. Una vez que su propio chakra estuvo lleno, regresó a la habitación que su clon de sombra había preparado y rápidamente comenzó a practicar la técnica de reflexión mental. De esta manera, Seimei realizaba misiones durante el día y practicaba ninjutsu que requerían más movimiento, como el liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Por la noche, regresaba silenciosamente al espacio de la cueva y usaba el chakra extra proporcionado por el shinobi de Suna para practicar habilidades que no requerían mucho movimiento, como la técnica de reflexión mental. Aunque cada día estaba bastante ocupado, cuando vio el rápido aumento de la competencia detrás de cada habilidad en el panel, sintió que sus esfuerzos no fueron en vano. Este tipo de cosas, donde el esfuerzo dio sus frutos, produjeron una respuesta positiva sin precedentes. Por lo tanto, aunque solo podía dormir 4 o 5 horas al día, Seimei todavía lo disfrutaba. Fin del capítulo 112. Capítulo 112. Perfección. El tiempo pasó volando como un caballo fugaz. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 días. Durante estos 10 días, el distrito 11 bajo la responsabilidad del equipo de Seimei estuvo bastante tranquilo, o mejor dicho, toda la zona de defensa occidental estuvo muy tranquila. La razón era sencilla. La atención de todos no estaba allí. Actualmente, ya fuera Sunagakure, Konohagakure o espías de otras fuerzas estacionadas cerca, todos los ojos estaban centrados en las dos fortalezas en la línea del frente. La lucha allí fue intensa, y las fortalezas cambiaron de manos varias veces. Tanto Sunagakure como Konohagakure enviaban refuerzos frenéticamente. Hasta donde Seimei sabía, Konoha ya había enviado 3 oleadas de apoyo. Ahora bien, esta fue la cuarta ola. Así es, hace un momento, Seimei había escoltado a la cuarta ola de refuerzos de Konoha fuera de la zona de defensa. Mientras observaba sus figuras alejarse, Seimei pensó: me pregunto cuántas de estas personas sobrevivirán. Claramente, esas dos fortalezas se habían convertido en una especie de símbolo. Su recuperación determinaría las decisiones de Konoha ante los ataques de Suna durante mucho tiempo. Si pudieran ser recapturados, demostraría que Konoha todavía tenía la fuerza para luchar. En el futuro, cuando se enfrenten a situaciones similares, también responderán de forma proactiva. Pero si no podían ser recapturados, significaría que Konoha ya no sería capaz de mantener la línea de batalla actual. En ese caso, tendrían que abandonar gradualmente las fortalezas exteriores y reducir toda la línea de defensa. Durante este proceso la resistencia no sería demasiado fuerte. Precisamente por eso los combates allí fueron tan feroces.
Tras reflexionar un rato, Seimei apartó la mirada, negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Estos asuntos no le incumbían. Lo que necesitaba era centrarse en si lo trasladarían allí y, en caso afirmativo, en cómo garantizar su supervivencia. Estos asuntos concernientes a su propia vida eran los que debía considerar. Afortunadamente, Seimei no había recibido ninguna orden de traslado. Otros 2 días pasaron en un instante. Ya era principios de octubre. Esta tarde, tras terminar su patrulla, Seimei comenzó a practicar rutinariamente la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. 1, 2, 3 veces. Finalmente, después de lanzar esta técnica por 27ª vez, Seimei se detuvo de repente, cerró los ojos y se quedó quieto por un largo tiempo. Pasó el tiempo, y tras 15 minutos, Seimei finalmente recobró el sentido. En cuanto abrió los ojos, un destello de comprensión los atravesó. Con un movimiento rápido, Seimei sacó su espada corta de su cintura. Entonces, sin ningún movimiento visible, la espada corta cambió de blanco nieve a rojo oscuro. Obviamente, había infundido chakra de liberación de fuego en él, pero a diferencia de antes, no había llamas parpadeantes en la espada. Esto no significaba que su liberación de fuego se hubiera debilitado. Al contrario, se había vuelto más fuerte. La razón por la que esas llamas aparecieron antes fue que no tenía suficiente control sobre el chakra de liberación de fuego. Pero ahora ese problema ya no existía. En cuanto a la razón, era simple. Había dominado por completo las transformaciones de forma y naturaleza del chakra de liberación de fuego, así que, naturalmente, no habría más fugas de poder. ¿Cómo logró esto? La respuesta también era sencilla. Su liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix había subido de nivel, del 4 al 5, alcanzando la perfección. A través de esto, dominó con éxito las transformaciones de forma y naturaleza del chakra de liberación del fuego, y su comprensión y control del chakra de liberación del fuego alcanzó directamente un nuevo nivel. En ese momento, Seimei tuvo la premonición de que cuando practicara otros ninjutsu de liberación de fuego, debería ser capaz de lograr el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. Con este pensamiento, Seimei levantó las manos de inmediato, formando rápidamente los 6 sellos. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre. Abrió la boca y escupió una bola de fuego de aproximadamente 1 metro de diámetro. La bola de fuego voló directamente hacia afuera y golpeó un gran árbol no muy lejos, encendiendo un incendio abrasador. Sin embargo, Seimei ni siquiera se fijó en los efectos de esta técnica. Concentró su mente, abrió el panel y comprobó directamente la habilidad de liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Sin sorpresa alguna, con solo lanzarlo una vez, su competencia aumentó en 5 puntos. Esto emocionó mucho a Seimei. Pensó que su estrategia de priorizar la mejora de un ninjutsu era correcta. Después, lo intentó varias veces más. Aunque el aumento de su habilidad fluctuó ligeramente, se mantuvo básicamente entre 4 y 5 puntos, lo cual fue innegablemente rápido. Además, también probó la liberación de fuego. Técnica de fuego de Dragon, y el efecto fue el mismo que la liberación de fuego. Técnica de gran bola de fuego, y la competencia aumentó rápidamente. En vista de esto, Seimei tomó una decisión en el acto. Dividiría los 1300 puntos de chakra originalmente asignados a la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, que él mismo proporcionó, en partes iguales entre la liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego y la liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. De esta manera su competencia podría aumentar en unos 40 puntos por día. De esta manera, solo tomaría unos 10 días para que estos dos ninjutsu subieran de nivel del nivel 2 al 3, y su practicidad definitivamente aumentaría significativamente. El único arrepentimiento fue que a pesar de que su liberación de fuego,
técnica de fuego del sabio Fénix había alcanzado el nivel 500, todavía no podía realizar sellos con una sola mano o lanzarlos sin sellos. Seimei estimó que para lograr esto, podría necesitar aumentar su control de chakra a otro nivel. Después de todo, la esencia de los sellos manuales era ayudar a los ninjas a movilizar el chakra de sus cuerpos. Si un ninja pudiera hacerlo por sí solo, podría simplificar por completo o incluso omitir este paso. Con este pensamiento, Seimei abrió el panel y miró control de chakra. Después de practicar estos días, su competencia había aumentado en más de 100 puntos, y ahora estaba en el nivel 3, 810.000. Sin embargo, a estas alturas, el impulso del Sharingan de Dos Tomoe casi había desaparecido. Si no había nuevos métodos, solo podía confiar en el progreso gradual. Nuevos métodos, Seimei murmuró, pensando en los dos titiriteros encarcelados en las profundidades de la cueva. No fue una de las razones por las que inicialmente capturó a Chilla tomar prestados los secretos de las marionetas que dominaba y acelerar su entrenamiento de control de chakra. Era solo que Chilla no estaba dispuesta a entregarlos. Ha pasado tanto tiempo que me pregunto si habrá cambiado de opinión. Seimei reflexionó y se dirigió a un rincón desierto. Levantó la mano y realizó la técnica de clon de sombra, creando un clon de sombra. Después de asentir al clon, Seimei abandonó el área silenciosamente y se dirigió hacia la entrada de la cueva subterránea. Esta vez, incluso si Chilla no estaba dispuesta, Seimei confiaba en que podría tener en sus manos los secretos de las marionetas. La razón era simple. Tras esos días de observación, estaba seguro de que Chilla era la debilidad del subordinado titiritero de Safo. Usando esto como un punto de avance, no debería ser difícil obtener los secretos de las marionetas. Además, no quería todo, solo los métodos para condensar, dividir y controlar los hilos de chakra. En cuanto a las técnicas de creación y control de marionetas que Chilla valoraba, no estaba muy interesado. De esta manera debería haber una manera de encontrar un avance. Pensando en esto, Seimei ya había llegado a la entrada de la cueva subterránea. Miró a su alrededor, confirmó que no había nadie y entró de inmediato. Capítulo 113. Inesperadamente suave. Al llegar a la cueva, Seimei recibía primero los recuerdos de su clon de sombra. Tras confirmar que no había problemas, se adentraba en la parte más profunda. Después de estos días de confinamiento, los 7 shinobi de Suna en la cueva se habían vuelto mucho más desaliñados. Sin embargo, quizás debido al mayor número de personas, su estado mental aún era decente y nadie había caído en la desesperación. Por el contrario, estaban tratando activamente de encontrar formas de salvarse, y lo primero que necesitaban asegurar para su autorrescate era sus propias vidas. Por lo tanto, no se atrevieron a negarse cuando Seimei les pidió que refinaran el chakra. Sin embargo, Seimei no podía garantizar que seguirían siendo tan cooperativos si continuaban sin ver ninguna esperanza de escapar. Olvídalo, eso es asunto del futuro. Primero descubramos los secretos de las marionetas. Pensando en esto, Seimei fue directamente al lado de Chilla y usó la técnica de absorción de chakra para drenar su chakra. Justo cuando los demás pensaron que Seimei continuaría extrayendo chakra de una segunda persona como de costumbre, de repente desató las cuerdas que ataban a Chilla. Todos quedaron atónitos, incluido el propio Chilla. Sin embargo, su reacción fue rápida. Al darse cuenta de que tenía las manos y los pies libres, levantó la pierna de inmediato y pateó con fuerza la mejilla derecha de Seimei. Sin embargo, la atadura prolongada había entumecido su cuerpo y, sumado al hecho de que Seimei acababa de drenar su chakra, no podía ejercer mucha fuerza. Por lo tanto, Seimei bloqueó fácilmente el ataque y luego lanzó un uppercut, dejando a Chilla inconsciente. Luego, ignorando las reacciones de los demás, arrastró el cuerpo de Chilla y salió.
Al ver esto, el titiritero subordinado de Safo, Kurosawa, inmediatamente comenzó a luchar frenéticamente, haciendo sonidos apagados con su boca sellada, tratando de atraer la atención de Seimei. Y esto era exactamente lo que Seimei quería ver. Sin embargo, no puedo revelar mi propósito tan fácilmente. Con este pensamiento, Seimei se detuvo, soltó a Chiya y se dirigió rápidamente al lado de Kurosawa. Preguntó con expresión sombría, ¿quieres morir? Al escuchar esto, Kurosawa giró su cuerpo frenéticamente e hizo una serie de sonidos hacia Chiya, aparentemente tratando de decir algo. Al ver esto, Seimei miró cooperativamente a Chiya. Luego, después de pensar por un momento, levantó su mano, formó sellos y usó la técnica de absorción de chakra, presionando su mano sobre la cabeza de Kurosawa. Unos segundos después, el chakra de Kurosawa fue absorbido y Seimei se arrancó la cinta de la cara. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Kurosawa preguntó primero, ¿a dónde lo llevan? ¿Oh, te preocupas mucho por él? Al ver su reacción, Seimei fingió estar interesado y dijo, dime, ¿cuál es tu relación con él? Sin embargo, al escuchar su pregunta, Kurosawa inmediatamente cerró la boca y permaneció en silencio. Al ver esto, Seimei resopló fríamente y estaba a punto de volver a sellar su boca con cinta adhesiva. Al darse cuenta de que estaba a punto de perder nuevamente la capacidad de hablar, Kurosawa dijo rápidamente, espera, hablaré. Al oír esto, Seimei se detuvo y le hizo un gesto para que continuara. Kurosawa luchó por un largo tiempo, y al ver que Seimei estaba a punto de vendarlo nuevamente, finalmente dijo con resignación, es mi sobrino. ¿Tu propio sobrino? Seimei preguntó, mi propio sobrino. Después de decir estas palabras, Kurosawa pareció perder toda su fuerza y se desplomó contra el pilar de piedra. Claramente, él también sabía que al revelar esta relación, significaba que Seimei podría manipularlo fácilmente usando la vida de Chiya. Pero ¿qué más podía hacer? Chiya no solo era su sobrino, sino también la esperanza de la familia. Si Chiya moría aquí, significaría la ruina total de la familia. Esto era algo que no podía aceptar en absoluto. Por lo tanto, pasara lo que pasara, tenía que proteger la vida de Chiya. En cuanto a si Chiya aún podría asumir la responsabilidad de revitalizar la familia sin sus manos, esto podría tener algún impacto en otras familias, pero en su clan no era gran cosa. Podría solucionarse perfectamente simplemente reemplazando sus manos con brazos de marioneta. A Seimei podría resultarle difícil comprender la obsesión de Kurosawa con el ascenso de la familia, pero eso no le impidió darse cuenta de que Kurosawa se había rendido. Sí, fue una rendición. Basándonos en el comportamiento de Kurosawa en este momento, cualquiera con un cerebro funcional sabría qué hacer a continuación. Obviamente, Kurosawa también era consciente de esto. Pero aún así lo hizo, lo cual significaba que estaba dispuesto a cooperar. Las cosas iban demasiado bien, lo que dejó a Seimei un poco aturdido. Afortunadamente, rápidamente recuperó la compostura y dijo directamente, ya que quieres saber por quién lo tomo, entonces ven. Mientras hablaba, desató las cuerdas de Kurosawa y luego se giró para caminar hacia donde Chiya estaba inconsciente. Mirando la espalda aparentemente desprevenida de Seimei, Kurosawa permaneció inmóvil durante varios segundos, con su expresión cambiando constantemente. Al final, siguió sin atreverse a hacer ningún movimiento. Sin mencionar que actualmente no tenía chakra en su cuerpo y había perdido sus manos y marionetas, su condición estaba casi en su peor momento y era imposible para él ser el oponente de Seimei. Incluso si estuviera en su mejor condición, no duraría muchas rondas contra Seimei. En ese caso, atacar precipitadamente solo enojaría a Seimei y no tendría ningún otro significado. Entonces, después de algún esfuerzo, abandonó la idea de un ataque sorpresa. Al escuchar los débiles pasos detrás de él, los labios de Seimei se curvaron en una leve sonrisa.
El hecho de que Kurosawa no se atreviera a atacar incluso en esta situación demostró que realmente se preocupaba por Chilla y que no solo lo estaba engañando para que lo desatara y aprovechara una oportunidad para escapar. En ese caso, la posibilidad de obtener los secretos de las marionetas de él era aún mayor. Pronto, los dos entraron a la habitación que el clon de Sombra había preparado, uno tras otro. Seimei arrojó a un lado a la inconsciente Chilla y se sentó directamente en una silla de piedra. Los párpados de Kurosawa temblaron al ver la escena. Reprimió la ira y dijo: «Dime, ¿qué quieres que haga?». Claramente, él tampoco era tonto. Al ver que Seimei le permitió seguirlo, supo que quería que hiciera algo. De lo contrario, no habría necesidad de molestarlo. Entonces, no se anduvo con rodeos y preguntó directamente qué quería Seimei que hiciera. Sin embargo, al escuchar su pregunta, Seimei no le exigió nada directamente. En cambio, lo invitó cortésmente a sentarse. Kurosawa dudó por un momento, pero finalmente se sentó frente a Seimei. Pero cuando escuchó la siguiente frase de Seimei, inmediatamente saltó en estado de shock, diciendo repetidamente: «Lo siento, no escuché con claridad, ¿qué dijiste?». Al ver esto, Seimei extendió la mano y presionó, adoptando un comportamiento maduro. Dijo: «Oye, cálmate. Oíste bien. Quiero las técnicas secretas de marionetas de tu familia». Sin embargo, antes de que Seimei pudiera terminar de hablar, Kurosawa se negó emocionalmente. «Imposible. Absolutamente imposible». «¿Es eso así?». Seimei respondió con tono monótono, pero luego se giró para mirar a Chilla, inconsciente a su lado. La amenaza era evidente. Al ver esto, el rostro de Kurosawa se sonrojó, pero aún así insistió: «Las técnicas de marionetas son la base de nuestro clan. Es imposible entregártelas, incluso si me amenazas con la vida de Chilla». Al oír esto, Seimei fingió estar sumido en sus pensamientos, golpeando el reposabrazos con el dedo índice. El sonido resonó en la habitación, como si cada golpe le diera en el corazón. Su corazón latía fluctuando al ritmo de los golpeteos de Seimei, y todo su ser estaba envuelto por una inmensa presión, haciéndole casi imposible respirar. En un momento determinado, Seimei dejó de golpear repentinamente y el corazón de Kurosawa también pareció saltarse un latido durante unos segundos. Antes de que pudiera recuperarse, escuchó a Seimei decir: «¿Qué tal esto? No quiero nada más, solo el conocimiento relacionado con la condensación, división y control de los hilos de chakra». Al oír esto, Kurosawa aún quería decir algo, pero Seimei lo interrumpió con un gesto de la mano. Dijo fríamente: «Es mi límite. No intentes negociar». Kurosawa escuchó la firmeza en el tono de Seimei y supo que negarse nuevamente definitivamente traería problemas. Entonces, después de un rato de esfuerzo, finalmente asintió en señal de acuerdo. «Está bien». No mencionó ninguna condición como liberar a Chilla porque sabía que era imposible. Así, Seimei y Kurosawa llegaron a una cooperación, y Chilla fue enviada de regreso por él. Capítulo 114. Capítulo 114. Sorpresa. Otra semana pasó volando. Después de medio mes de estancamiento, Konoha finalmente logró recuperar esas dos fortalezas de primera línea hace 5 días. Sin embargo, esto también reveló indirectamente la debilidad de Konoha, de lo contrario no habría tardado tanto. Como resultado, Tsunagakure ha intensificado recientemente sus esfuerzos de infiltración. Incluso Seimei encontró la oportunidad de capturar con vida a 2 Chunin de Tsunagakure, ampliando su batería de chakra a 40.000 puntos. Con una tasa de conversión del 80%, son 32.000 puntos, 5.600 puntos más que los 26.400 puntos anteriores. Este chakra extra, más los 8.800 puntos de chakra previamente asignados al estilo de fuego. Técnica de fuego Fénix, totalizando 14.400 puntos de chakra, fueron asignados por Seimei a la magia. Técnica Gakkan al Genjutsu. Sharingan.
Durante la batalla anterior, sintió que los niveles de estos dos genjutsu eran un poco bajos y apenas podían seguir su ritmo. Por lo tanto, naturalmente, este chakra fue utilizado por él para el cultivo de estos dos genjutsu. Y con la inversión de una gran cantidad de chakra, el efecto fue inmediato. Anteriormente, estos dos genjutsu solo podían ganar 10 puntos de competencia por día, pero ahora, se ha convertido en casi 100 puntos. Por lo tanto, hace 20 días, su magia técnica Gakkan era solo de nivel 3, 715.000, y ahora se ha convertido en nivel 4, 393.000. Esto también se debe al corto tiempo de inversión, de lo contrario el progreso sería aún más rápido. También está el genjutsu Sharingan. Su nivel de competencia hace 20 días era solo LV3, 280.000, y ahora ha llegado al LV3, 958.000, básicamente al borde del ascenso. Hablando de promoción, Seimei no pudo evitar pensar en la habilidad control de chakra. Desde que obtuvo el conocimiento sobre la condensación, diferenciación y control del hilo de los chakras de Black Sand hace una semana, lo ha aplicado a la práctica de control de los chakras. ¿Cómo lo debo decir? Es de hecho una técnica secreta de marionetas heredada del segundo Kazekage Shamon, el antepasado de los titiriteros, y su efecto es sobresaliente. Originalmente, con la desaparición de la bendición del doble Tomoe Sharingan, el progreso de su cultivo de control de chakra se había ralentizado. Pero a medida que aplicó el conocimiento que obtuvo de Arena Negra a la práctica de control de chakra, su velocidad aumentó nuevamente, incluso más rápido que antes. Actualmente hay casi 15 puntos de competencia por día. Por lo tanto, en solo una semana, su competencia ha alcanzado el nivel 3, 915.000, y está a solo 5 o 6 días de la promoción. Además, también existe la técnica del corazón reflector. Después de casi 20 días de práctica, también ha llegado al borde de la promoción, y ahora la competencia ha alcanzado el nivel 5, 4.932, 5.000, básicamente hoy habrá una promoción. Gracias a esto la evolución de su Sharingan también ha mejorado mucho. Seimei abrió el panel y lo miró, y vio que en la columna de linaje, la evolución del Sharingan ya había alcanzado doble Tomoe, 1772, 5000. En 20 días, la competencia aumentó en casi 1000 puntos, esta velocidad es mucho más rápida que la inicial. Y este no es el límite, cuando eleva la técnica del corazón reflector al nivel 6, esta velocidad mejorará aún más. Pensando en esto, Seimei inmediatamente cerró el panel y comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Sin embargo, no practicó directamente la técnica del corazón reflector, sino que primero comenzó a practicar el genjutsu Sharingan. Esta técnica está a solo 42 puntos de competencia de ser promovida, y Seimei tiene la intención de mejorarla al nivel 4 primero. Un cuarto de hora después, cuando Seimei lanzó el genjutsu Sharingan por 42ª vez, un destello de iluminación surgió en su mente, haciendo que su comprensión de esta técnica se elevara a un nuevo nivel. Esta vez, no fue solo la mejora de la velocidad del sello manual y el poder del genjutsu, sino que también pudo usar esta técnica para completar algunas operaciones más refinadas. Por ejemplo, leer recuerdos. Así es leer recuerdos. Ahora, puede aprovechar el momento en el que la mente del objetivo se pierde y lanzar el genjutsu Sharingan para hacer que el objetivo recuerde involuntariamente algunas imágenes específicas, para así lograr un efecto similar a la lectura de recuerdos. Sin embargo, para él ahora solo se puede decir que esta función es mejor que nada. Nada más, simplemente no puede usarlo ahora. Si hubiera sido hace una semana, todavía podría estar emocionado por un tiempo. Después de todo, estaba preocupado por cómo obtener la técnica secreta de marionetas de Chinatsu y Black Sand en ese momento. Si pudiera leer los recuerdos directamente, no habría necesidad de obligar a Black Sand a cooperar, solo extraer conocimiento relevante de su mente.
Ahora su objetivo se ha cumplido y ya no es necesario leer recuerdos. Olvídalo. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Con un suspiro, Seimei dejó de pensar en ello y se dedicó a practicar la técnica del corazón reflector. Esta técnica aún está a 68 puntos de competencia de ser promovida, y Seimei está ansioso por ver su efecto luego de ser promovido al nivel 6. El tiempo pasaba cada minuto y cada segundo. En un abrir y cerrar de ojos, pasó una hora. Después de lanzar nuevamente la técnica del corazón reflector, Seimei solo sintió que su mente se aclaraba y una nueva comprensión surgió en su corazón. Sin abrir el panel, Seimei supo que su técnica del corazón reflector había sido mejorada. Pero esto no es lo más importante es que su atributo espíritu en realidad ha aumentado en un punto. Así es, su atributo espíritu, junto con la técnica del corazón reflector que se elevó al nivel 6, 10.000, aumentó repentinamente en un punto, de 11 a 12. Un momento después, Seimei abrió los ojos, un destello de sorpresa brilló en sus ojos, pero luego vinieron las dudas. Antes, solo pensaba que el atributo físico aumentaría con la mejora de otras habilidades, pero nunca pensó que el atributo espíritu también pudiera hacerlo. ¿Qué me hizo tener esta mentalidad fija? Seimei reflexionó en su corazón. Pronto tuvo la respuesta en su mente, tal vez porque su atributo espíritu siempre había estado en la posición principal. Y siempre estuvo pensando en cómo hacer que el atributo físico alcance al espíritu, pero olvidó que el entrenamiento duro a largo plazo también acumulará una base espiritual. Y esta vez, fue la promoción de la técnica del corazón reflector la que aprovechó esta base, lo que permitió que su atributo espíritu aumentara en un punto sobre la base de 11 puntos. Y este punto de mejora del atributo espíritu también le dará la oportunidad de volver a aumentar su límite de chakra, que ha estado estancado durante varios días. Desafortunadamente, limitado por el bajo atributo físico, este atributo espiritual solo puede aumentar su límite de chakra en aproximadamente 4.000 puntos como máximo. Ahora, su límite de chakra es de 14.500 puntos, y después de este tiempo, casi alcanzará entre 18.000 y 19.000 puntos. Esto está cerca del nivel de 2 cartas. También está la cantidad de recuperación de chakra, que antes era de 10.000 puntos, y esta vez debería poder aumentar en 2.000 puntos, alcanzando el nivel de 12.000. En otras palabras, tendrá 2.000 puntos de chakra adicionales disponibles para usar todos los días en el futuro. En cuanto a dónde usarlo, tiene que probar el efecto de la técnica del corazón reflector del nivel 6 antes de hablar de ello. Con esto en mente, Seimei se calmó y levantó sus manos nuevamente para realizar la técnica del corazón reflector. Al momento siguiente, sentí una fuerte sensación de estimulación. El chakra especial generado en el cerebro de Seimei debido a esto se disparó rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, cambió de ser un goteo antes a un río ondulante ahora. Después de que todos estos chakras se vertieran en sus ojos, Seimei solo sintió que su Sharingan parecía haber obtenido algún tipo de panacea y evolucionado rápidamente. Un minuto después, el efecto de la técnica del corazón reflectante desapareció. Seimei abrió el panel para comprobar la evolución del Sharingan. Con solo una mirada, quedó atónito. Nada más, la evolución de su Sharingan realmente ha aumentado en un punto. En otras palabras, cada punto de mejora de la competencia de la técnica del corazón reflector del nivel 6 puede promover su Sharingan para mejorar un punto de evolución. Esta velocidad es simplemente asombrosa. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.